Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa y el día de hoy me van a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de marzo. Para este mes decidí inspirarme en las maquinitas donde puedes ganar peluches. En mi caso estaré haciendo una de flores, así que comenzaré dibujando varias flores de diferentes tamaños. Este mes es un poco diferente porque únicamente estaré usando plumones para decorar. Bueno, sí usé una que otra washi tape, pero en comparación al mes anterior, este tiene menos. Así que creo que es una buena temática porque no necesitas tanto material más que los plumones. Además que en esta ocasión usé colores un poco más fuera de mi línea, usualmente uso colores pastel y esta vez quise experimentar un poco más, pero manteniéndolo a mi estilo. Una vez que terminemos con nuestras flores, trazaré el diseño de la maquinita y esta idea se me hace muy curiosa y jamás me había pasado por mi mente hacerla. Esta idea se me ocurrió porque hubo un día donde encontré una maquinita donde había peluches muy bonitos, pero no pude sacar ninguno, así que solo terminé perdiendo mi dinero y se podría decir que esta es mi forma de consolarme. Y básicamente estuve trazando varios detallitos para darle un mejor acabado. Este sí les recomiendo que lo tracen primero a lápiz para que tengan mejores resultados. Después voy a estar pintando las flores. Como les mencioné, usé colores que no suelo usar tan a menudo, o sea, son tonos saturados y la verdad es que quedan súper bien con la temática. Y mientras ven un poco del proceso, quería platicarles que no sé si se acuerdan que tengo un video pendiente donde les respondo dudas y preguntas sobre papelería y todo ese estilo. Bueno, pues finalmente pude grabarlo, pero simplemente el contenido no me gustó en absoluto. Era un video respondiendo sus preguntas mientras me acompañaban a hacer las planeaciones de mi bullet journal, pero hubo varios factores del video que realmente no me gustaban, desde la luz, la calidad, y al final decidí que no quería subirlo, pero intentaré recuperar el audio y ponerlo en otro video. Así que intentaré nuevamente en hacer algunas planeaciones para este mes y espero que esta vez sí se quede el video como me gustaría. Una vez que terminemos de pintar voy a pasar a la siguiente página y haré mi calendario. En esta ocasión no quise hacer una página de inspiración, así que mejor opté por hacer mi calendario y es bastante sencillo de hacer. Únicamente escribí los títulos y dibujé algunas flores más en la parte de abajo. La verdad es que las flores fueron mi parte favorita porque les hice unos ojitos que se me hicieron muy cute. Ya como toques finales, escribí los números en el calendario y usé este tono rosita para los títulos. Al final sentí que la portada quedó un poco vacía del fondo, así que decidí pintarlo en color amarillo y siento que resalta mucho más. Y pues bueno, así quedaría la portada. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Como hice mi calendario en la página anterior y también ya no agregué mi planeación de contenido, opté por probar un diseño nuevo. Primero hice una página completa para mi brain dump, es bastante sencilla, así que opté por agregar una washi tape en la parte de abajo. Pero la verdad es que con o sin hubiese estado muy bien. De hecho tenía en mente dibujar más flores, pero me gustó más la washi tape. En la otra hoja voy a agregar una nueva sección que es la de mi mood. Estuve haciendo el mismo diseño de la máquina de peluches, pero estaré dibujando 31 flores sin ningún color para que en el transcurso del mes yo las vaya pintando dependiendo de mi estado de ánimo. Creo que es una idea bastante buena y que hice hace tiempo. Si no estoy mal, lo hice para mi bullet journal de octubre de hace 2 años y me gustó mucho, pero por alguna razón no la volví a agregar, así que creo que es el mejor momento para iniciar con esta nueva sección. Y finalmente abajo hice mi habit tracker. Como les digo, este siempre lo hago de 3 y cada mes voy variando mis registros para no aburrirme. Y listo, así quedaría nuestra página. Vamos a pasar a la última y es mi planeación semanal. Como siempre iniciaré trazando mis cuadros y en esta ocasión les hice el mismo patrón que el de la portada. Hice este tipo de onditas que siento que queda mucho mejor. En los espacios vacíos estuve dibujando varios doodles. En el primero hice 3 flores, en la segunda hice un intento de Kirby todo acurrucado y me gustó muchísimo. Y en el último espacio dibujé otras 2 flores y en el de arriba la garra sosteniendo otra flor. Es una planeación bastante alegre y que desde hace tiempo tenía en mente hacer, al menos las flores con las caritas. En mi idea inicial eran nubes con caritas, pero se va acercando la primavera y creo que queda mucho mejor con las flores. Además agregué varios destellos que siento que le dan mucha vista.
También hice el título, la verdad es que no sé ni qué estilo es, simplemente fui dibujando las letras, algunas sí me gustaron, otras no tanto, pero con el tono rosa siento que se ven menos esos errores. Voy a estar usando los mismos colores que las páginas anteriores y también agregué algunos destellos con los mismos plumones para decorar. Ya por último escribí los días en cada cuadro y también coloqué una washi tape cuadriculada en algunas de ellas. Y listo, así quedaría mi planeación semanal del mes de marzo. Este sería el resultado final de mi bullet journal de marzo. Como les mencioné, usé colores un poco fuera de lo habitual para mí y me encantó el resultado. Es una temática muy alegre y siento que puedes usarla en cualquier momento y con otro tipo de dibujitos. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente a otro video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte y nos vemos para la próxima.